aquí, empezando el principio de construcción progresiva, ¿no? Y se utiliza para determinar el orden que se tienen que llenar los orbitales. ¿Okay? Es un orden de energía que indica los orbitales con menor energía, que los orbitales con menor energía se llenarán primero, y esto pues, fue propuesto por en 1921. Los cuatro números cuánticos pues permiten clasificar completamente cualquier electrón en un orbital, ¿no? Con estos cuatro números cuánticos se define la configuración electrónica. Sí, Mercedes, sí, esta semana subiremos la diapositiva, porque ya terminamos esta sección. Entonces ya las tendrán con las modificaciones que yo haya hecho y ya la siguiente semana pues seguiríamos con la parte de empezaríamos, bueno, incluso creo que mañana podríamos empezar la parte de tabla periódica. Bueno, nos vamos a dedicar estos días a hacer un poco problemas de configuración electrónica y luego para ya la siguiente semana saltar al siguiente tema. ¿Okay? Bueno, les decía que los cuatro números cuánticos nos permiten clasificar completamente cualquier electrón en cualquier orbital, ¿no? Pero ahora vamos a hablar qué es la configuración electrónica, ¿no? Es el modo que los electrones se disponen alrededor del núcleo. Ya vimos que la mayor diferencia que existía de un modelo atómico a otro no era cómo estaba distribuido el núcleo, sino realmente cómo se disponían esos electrones alrededor del núcleo. Pues entonces, gracias a los trabajos a partir de Bohr, ¿no? Empezamos a poder a tener una idea de esa clasificación, cómo se orientaban esos electrones, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De cómo habíamos dicho cómo se habla de cómo se van distribuyendo estos electrones, y esto está en base a los primeros números cuánticos. Como vemos, este 1 que está aquí es el nivel de energía que está relacionado con N. Ese ya vimos que es el subnivel de energía que nos va a dar el tipo de átomo, ¿no? La forma de ese átomo. Y luego tenemos adicionalmente la cantidad de electrones en el subnivel, ¿ok? No en el nivel, sino que en el subnivel. Y recuerden que ayer ya comentábamos que teníamos que para encontrar la cantidad total de electrones en una configuración electrónica bastaba con simplemente sumar todos los superíndices, ¿no? Todos los exponentes que tenemos aquí, por ejemplo, lo que hace aquí en el ejemplo es que sumar todos estos, ¿no? Y encuentra el número de electrones totales. Y eso muy importante porque esto nos permite, si estamos hablando de un átomo o de un elemento, pues, si está estable, que tiene su mismo número de protones y electrones, esto nos puede ayudar a encontrar qué tipo de elemento es o qué átomo es ¿no? De qué elemento pertenece. Entonces, es muy importante tener en cuenta el número de electrones, ¿no? ¿Cómo lo calculamos? ¿Okay? Eso es lo más fácil, lo más básico que tenemos que poder sacar de una configuración electrónica. ¿Okay? Ahora, ¿qué orden siguen los electrones al llenar los orbitales? Pues esto lo hemos descubierto que sigue de esta manera, ¿no? Donde se empiezan llenando primero los orbitales S, ¿no? Los orbitales de mayor, perdón, sí, los S, como se empieza con un número N1, ¿no? El número N2 ya tenemos el siguiente subnivel, que es el P, ¿no? Y luego, pues tenemos en el nivel 3 ya aparece otro subnivel, que es el D, pero ojo, que no se va a llenar primero el D. No se va a llenar primero el D, se va a llenar 3S, se va a llamar 3P y se va a llamar 4S. Una vez termine el 4S, pues se llena el subnivel 3D. ¿Ok?
Hay que tener claro este principio, este orden, que es el que vamos a seguir. Normalmente lo que se suele hacer es, si tienen problemas recordándolo, basta con saber escribir que en cada nivel o cada n, ¿no? En cada nivel de energía va a aparecer otro subnivel, ¿no? Eso es una forma de escribirlo muy fácil. Podemos escribirlo de esa manera y luego, para determinar el orden en que se llenan estos orbitales, pues podemos seguir este recurso mnemotécnico que es el más utilizado, ¿no? Que es tirar diagonales de esta manera para poder saber qué orbital sigue, ¿no? Qué orbital sigue en llenarse. ¿Ok? Entonces, en caso de que no lo recuerden, o sea, ahí ya después con la práctica uno ya se lo va escribiendo, ¿no? Y no se le olvida. Pero, o sea, por ejemplo, yo personalmente, ahora que tengo mucho tiempo de no trabajar esto, yo, si me ponen a hacer un problema, lo que haría sería escribir esta estructura y tirar diagonales. Eso depende de la memoria de cada quien. Mi recomendación que es, yo no soy mucho de memorizar cosas, puede que yo no confío para mí en memorizarme de ese tipo de cosas, entonces, ¿qué haría yo? Lo que sí, me es muy fácil saber cómo escribir la estructura. Que tengo que agregar un subnivel por cada nivel, ¿no? Que va surgiendo. Entonces, muy fácil, ¿no? Y puedo escribirla y luego sé que sigo la regla de las diagonales, ¿no? Donde sigo la regla esta de las diagonales. Entonces, esa es mi recomendación con esto. La mayoría de estos problemas pues, son sencillos y los errores que se suelen cometer muchas veces es por no respetar el orden correcto, ¿no? Así que mucho cuidado con eso. Aquí está el orden, ¿no? Que está 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S y vuelve a 3D, ¿no? De ahí baja a 4P, baja a 5S y vuelve a 4D. Después 5P y 6S. ¿Ok? Este es el orden, se lo pueden aprender. Si se lo pueden aprender, pues muy bien por ustedes. O sea, y está muy bien, no hay ningún problema. Pero, como les digo, yo no soy de memorizar cosas. Y si ustedes son así, pues la estructura y ya está. ¿Okay? La estructura y la regla de las diagonales. Ahora, la configuración electrónica pues nos explica cómo los electrones se distribuyen entre los diversos orbitales en un átomo. ¿Okay? Como he dicho, 1s1. El 1, ya les habíamos dicho, es el número cuántico n. N es el momento angular que nos va a decir la forma de ese orbital, que es el número cuántico L. Este es el número de electrones en el orbital o subnivel. ¿Okay? Diagrama de un orbital. Pues si es un hidrógeno, así lo hacemos, ¿no? Recuerden que aquí ya tenemos que ir tomando en cuenta el spin. El spin. Que el spin lo representábamos hacia arriba, si era positivo, y hacia abajo, si era negativo. ¿Okay? Eso es lo que nos está dando aquí en este diagrama, ¿no? No solo nos está dando los números cuánticos, los primeros dos, sino que también nos está dando el spin. ¿Okay? Esto es el último subnivel de energía para los elementos, ¿no? Aquí vemos cómo están distribuidos, según como esto les recordará la tabla periódica, porque es literalmente la tabla periódica, pero en base a sus subniveles. Aquí tenemos el 1S y el 1S, que es el hidrógeno y el helio, el 2S, el 2P, 3S y de esta manera, ¿no? Y aquí vemos cuando hace el cambio, ¿no? 3P baja a 4S, pero vuelve a 3D y después 4P. Esta es otra forma de ver la misma distribución, ¿no? Que hemos visto, que ya conocemos. ¿Hasta dónde vamos a llegar nosotros?
pues hasta el 6D. Ese es el máximo, ¿no? Que podemos llegar. O sea, lo máximo que vamos a tener es un nivel 7, ¿no? Y el 6D, que no hay, hasta aquí no conocemos elementos que tengan más de esto. ¿Okay? Bueno, lo más que se podría llegar es, pues aquí le falta un poquito y se podría llegar todavía al 7P, ¿okay? Pero no más de 7. No conocemos todavía un 8. Y ya sería un átomo muy, muy, muy inestable. Ahora, el modelo mecánico cuántico y la tabla periódica, ¿ok? Para entender la configuración electrónica de los elementos, se comienza al principio de la tabla periódica y se agrega un electrón por elemento al orbital de menor energía disponible. Esto es conocido como el principio de Aufbau, ¿ok? Entonces, ojo, agregamos un electrón por al orbital de menor energía disponible, ¿ok? Entonces, eso se ve muy claro aquí, ¿no? ¿Cuál es o sea, tenemos el 3S, el 3P, el 4S, todavía ya tengo el orbital 3D disponible, ¿no? Pero ¿qué me está diciendo esto del orbital 4S y 3D? Si ya tenía el 3D disponible. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué les dice esto del orbital 3D y el 4S? ¿Alguna idea? ¿Qué les dice? ¿Qué me podrían decir de ese orbital 3D y 4S? En base a lo que les acabo de decir. ¿No? Reformulo la pregunta. ¿Qué orbital es más energético? ¿El 4S o el 3D? ¿O menor, de menor energía? ¿El 4S o el 3D? El 4S, yo sé que la idea de siempre tenemos, y por eso quería preguntarlo, porque siempre tenemos la idea de que a mayor nivel de energía principal, ¿no? Que es el nivel principal, el número cuántico principal, ¿no? Que es literalmente 1, 2, 3, 4. Pensaríamos que el 3D está en un nivel de energía inferior. Pero, ojo, que la forma en la que se distribuyen los elementos ya nos está diciendo otra cosa. Nos está diciendo que como este es un orbital 3D, sin embargo, ¿qué elementos tienen mayor número atómico? Ojo, número atómico. ¿Los del 4S o los del 3D? Los del 3D. Los del 3D. Y por ende, ¿cuál tiene más electrones? Pues también los del 3D, ¿no? Que nos está diciendo de que ese subnivel D convierte al orbital 3D en un orbital más energético que el 4S. ¿Ok? Pese a que el 4S ya tiene un orbital, perdón, ya tiene un número n superior, ¿no? Eso ya tiene que ver con la forma que está distribuida el átomo, el orbital, ¿no? Recuerden los orbitales 3D que tenían una forma, tenían formas muy particulares, ¿no? Los orbitales D. Y en cuanto a los S, tenían habíamos dicho, sabemos que eran prácticamente círculos, ¿no? B esferas, perdón. Entonces, eso tiene mucho que ver con la energía que ya se brinda. O sea, que pese a que el tamaño de esos orbitales es menor, la energía dada por su tipo por la forma o por la geometría de ese enlace es superior. ¿Ok? Entonces, eso para tenerse en cuenta. Y lo mismo podríamos decir, por ejemplo, de el 4F y el 5, o el 6, mejor dicho. El 4F, como sabemos aquí, la tabla periódica hace un salto, ¿no? De este subnivel 6, sube al 4F, ¿no? Sigue al 4F. Que aquí es donde empiezan los elementos, estas son las tierras raras.
Entonces, donde empiezan estos elementos, ya tenemos que estos 4F, pese a que tienen un número principal 4, son más energéticos que un 6S. ¿Ok? Entonces, no es tan sencillo como decir al número n más energético es, a mayor número n más energético no es, no, sino que hay también los otros números cuánticos, aunque sean a menor extensión, pero brindan energía y es significativa, ¿no? Ok, entonces eso es el principio de Ashbaugh. Y luego, pues, para ubicar los electrones, en especial los orbitales p y los d, ya lo vamos a ver por qué, se sigue la regla de Hunt. ¿Qué nos dice la regla de Hunt? Que cuando están disponibles los orbitales de igual energía, la configuración electrónica de menor energía tiene el máximo número de electrones no apareados con espinos opuestos. O no apareados. ¿Qué me está diciendo eso? De que una vez yo entro a un orbital de este tipo, un orbital D, donde yo empiezo aquí, antes de empezar, porque recuerden que en cada orbital, ¿cuántos electrones podíamos tener en cada orbital? 2. 2, ¿no? Entonces, antes de que yo pueda poner 2 electrones en cada orbital, primero tengo que poner un electrón en cada orbital. ¿Okay? De ese subnivel. Por ende, por ejemplo, vámonos a un 3P. ¿Cuántos orbitales en un subnivel P hay? ¿Lo recuerdan? 3. 3, ¿no? Habían 3. Entonces quiere decir eso. ¿Qué me está diciendo esa regla de Hunt? Que antes de que yo pueda poner un electrón apareado, para que yo tenga un electrón con spin contrario, yo tengo que poner un electrón en cada orbital P. ¿Ok? Entonces, primero voy a tener 3 electrones no apareados y una vez llegue a tener todos los electrones, todos los orbitales ocupados, pues entonces ya ni de otra. Pues tengo que aparear uno y ya se van como que juntándose más los electrones, ¿no? Pero si se fijan, eso tiene mucho sentido, porque ustedes siempre tienen que pensar y en este tipo de pensamiento siempre tienen que ver los átomos, las moléculas, tienen que pensar como que siempre están queriendo estar en un estado de estabilidad, valga la redundancia, no siempre quieren estar estables y lo menos energético es lo que siempre se está buscando. Por eso estamos buscando siempre el de menor energía. Siempre estamos buscando, ya después vamos a ver cuando empecemos a hablar de eso, pues buscan la regla del octeto, ¿no? Que la regla del octeto es un estado de baja energía, ¿no? Igual eso mismo pasa con las reacciones químicas y todo. Todo el universo tiende a un estado de energía baja, ¿no? Los estados de los extremos y los extremos energéticos, sobre todo, no son estables, ¿ok? Entonces, entre más electrones vamos sumando a un átomo, más inestable es, más difícil es que ese elemento esté estabilizado, ¿no? Y eso pues lo vamos a ir viendo. De hecho, por eso los átomos que son radiactivos están decayendo, porque tienen demasiada masa, ¿no? Tienen demasiada masa y ya es un sistema difícil de estabilizarse. ¿Okay? Entonces, siempre recuerden, todo tiende a estado energético más bajo. ¿Okay? Y ahora aquí vamos a hablar sobre un poco la ecuación de Schrödinger, la ecuación de onda, ¿no? Que era la cantidad de energía contenida en un electrón y que puede ser descrita por su única función de onda. Perdón. ¿Qué nos está diciendo eso? Pues ya lo que estuvimos hablando, ya estuvimos hablando mucho de esto sobre cómo Schrödinger pudo explicar el movimiento de los electrones, ¿no? Y vino, pues, Pauli y lo llevó un poquito más práctico, ¿no? Dijo que enunció este principio, que es un principio de exclusión de Pauli. Cada electrón en un átomo tiene sus propios números cuánticos
y no pueden existir dos electrones en el mismo átomo con los mismos valores. Así de sencillo. No pueden haber dos electrones con todos sus números cuánticos iguales. ¿Okay? Y siempre se hace la referencia de que esto es como cuando se va al estadio o se va al cine, ¿no? Y en el cine están las butacas numeradas, ¿no? Entonces usted puede tener la fila 5 asiento K o fila K asiento 5, qué sé yo. Y nadie más puede tener la fila K asiento 5. Puede ser que alguien tenga la fila K asiento 4 o fila K asiento 6, pero nadie puede tener la fila K asiento 5, ¿no? Entonces lo mismo pasa con los números cuánticos y los electrones de un átomo. Y en cada, pues obviamente en cada orbital, o en cada, bueno, más que en cada orbital, sino que con cada número, con cada set de números cuánticos solo puede haber un electrón, ¿no? No pueden haber dos. ¿Okay? La única, de hecho, esto se pensaba inicialmente, ¿no? O se comentaba que antes de que estuviera el spin, ¿no? Era como ese dilema, porque en un orbital existían dos electrones, ¿no? Luego, pues ya descubrimos que en un orbital podían haber dos electrones, pero siempre y cuando tuvieran spines contrarios, ¿ok? Y aquí ya nos vamos a los diagramas que vamos a estar realizando para la configuración electrónica. Esto nos va a ayudar a saber qué spin tenemos. Es muy importante sobre todo para el spin. Y por ejemplo, aquí tenemos el más sencillo, que es el hidrógeno. Ya sabemos que tiene un nivel energético 1, un número cuántico N1 y un subnivel S. Ese subnivel S, sin embargo, solo existe un electrón en ese subnivel. Por ende, lo represento de esta manera, ¿no? Solamente un electrón que, pues siempre casi el spin, primero el spin que se llena primero siempre es el positivo. ¿Okay? Luego, en el helio, ¿qué va a suceder? Pues ya tengo dos electrones, sigo teniendo el mismo orbital 1s, entonces, como es el orbital energético más bajo, entonces simplemente pues ya cumplo los dos orbitales de los dos electrones por orbital, ¿ok? En el litio, pues lo mismo, simplemente ahora tengo 2s1, el orbital 1s ya está lleno, y escribo hacia arriba mi primer electrón. En el berilio simplemente termino de llenar ese orbital. Y luego donde ya se pone un poco interesante es con el carbono, por ejemplo. Porque en el boro tengo ya un orbital 2p1, ¿ok? Ya tengo un orbital p. ¿Y qué me sucede? Pues lo lleno normal, ¿no? Cumplo los primeros dos subniveles están llenos, pero en el carbono, antes de colocar, recuerden que antes de colocar el electrón apareado en ese primer orbital, tengo que llenar o poner por lo menos un electrón en cada orbital tipo P. Y ya sabíamos que cada subnivel P tenía 3 orbitales, ¿no? Entonces, si es el carbono, lleno 2, si es el nitrógeno, lleno 3. Y no es hasta que yo llego al oxígeno, que ya es un número atómico de 8, que empiezo a llenar, a parear los electrones, ¿no? Ya están pareados aquí, ¿ok? Hasta que llego al neón, que ya pues se cumple todo, se llena todo el orbital P. ¿Ok? ¿Está claro este concepto? Un segundo. ¿Está claro este concepto? ¿Cómo se hace el llenado de los orbitales? ¿Hay alguna duda? Esto es muy importante. ¿Nadie tiene dudas? ¿Sí, Naomi? Por ahora está claro. Ok, perfecto. Pues seguimos. Y también otra forma de expresar esta configuración electrónica es la configuración electrónica condensada, que es muy utilizada, sobre todo porque no tiene sentido estar llenando lo mismo, ¿no? Entonces, de hecho, es la más utilizada.
y se representa mediante el símbolo del gas noble previo. ¿Por qué nos sirven los gases nobles? Porque miremos aquí. ¿Cuáles gases nobles tenemos aquí? ¿Alguien sabe cuáles son los gases nobles que tenemos en esta tabla? Helio y neón. Helio y neón. ¿Qué particularidad ven en el helio y el neón? Que tienen la cantidad máxima de la configuración electrónica. La tienen completa, por así decirlo. Tienen esa configuración electrónica completa, ¿no? Tienen sus orbitales, todos sus orbitales están llenos, ¿ok? Entonces, nos basamos en esa particularidad de los gases nobles para crear esta versión condensada de la configuración electrónica, ¿ok? Entonces, por ejemplo, da el ejemplo para el oxígeno, ¿no? Para el oxígeno tenemos enunciamos entre corchetes el helio y luego hacemos la configuración electrónica que restaría. ¿Qué le faltaría ahí para hacer una configuración electrónica completa? ¿Qué habría antes? ¿Qué habría en vez de ese helio? 1s2. 1s2. Muy sencillo, ¿no? Ahora, para el sodio tenemos el neón entre corchetes y después 3s1. Aquí es donde se vuelve muy útil, porque de lo contrario yo tendría que haber expresado todo esto antes. ¿Okay? Aquí es donde se vuelve muy útil, porque ya no tengo que expresar todo este 1s2, 2s2, 2p6. Y claro, esto solo se va haciendo más grande entre más incrementa el número atómico. Y para los elementos de transición, comenzando con el escandio, los orbitales comienzan a llenarse de igual manera que los p, ¿no? Lo mismo que con los que ya vimos, ¿no? Y ahora vamos a hablar sobre la configuración electrónica del magnesio. ¿Qué número atómico tiene el magnesio? 12. 12, ¿no? Quiere decir que ¿cuántos electrones tiene ese magnesio? 12. 12, ¿no? Así de sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ver hasta qué orbital hay que llegar, ¿no? ¿Qué forma pueden? Yo particularmente, ¿qué suelo hacer? Yo no soy muy bueno, como les digo, memorizando cosas. Yo, si tengo que hacer problemas de esto, me hago mi tabla, me hago mi estructura de la configuración y veo hasta dónde tengo que llegar ahí para llegar a 12. Las voy sumando para saber en cuánto tengo que llegar a 12, ¿ok? Entonces, ¿cómo comprobamos que esto está bien? Sumando los electrones, ¿no? Que tenemos aquí. Tenemos 2, 4, 6 y 2. Eso es 12, ¿no? Si es abreviada y el que tiene antes es el neón y simplemente queda como 3s2. ¿Está claro ese ejemplo? ¿Alguien tiene una duda de cómo calcular esto? Ok. Ahora el número cuántico del último electrón para el cloro. ¿Cómo hacemos esto? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo solemos resolver esto? ¿Alguna idea? ¿Cómo calculamos los números cuánticos del último electrón para el cloro? Realizando el diagrama de orbital. Podemos hacer el diagrama de orbital, pero vamos a empezar con los diagramas, con los electrones, perdón, ¿no? ¿Cuántos electrones tenemos? 17, ¿no? El número atómico es 17, por tanto, para que esté estable, recuerda que el número atómico nos dice el número de protones, y para que ese átomo sea estable tiene que tener el mismo número de electrones, ¿no? Vamos a hacer su configuración electrónica.
nos queda en el orbital 3p con 5 electrones. Y eso es muy interesante, porque ahí ya podemos calcular qué números cuánticos podemos calcular sabiendo eso. Si es el último electrón. Por ejemplo, el número cuántico principal, ¿cuál es? El n. 3. 3. Muy bien. El L. 1. 1. Muy bien. Ese es porque es un orbital p. ¿Y el spin? ¿Cómo lo Un medio sabemos? positivo. ¿Perdón? Un medio positivo. Un medio positivo. ¿Por qué sería un medio positivo? Pues yo me estoy imaginando las cajitas. Entonces, Hay que imaginarse las cajitas, muy bien. O se pueden escribir también. Pero hay un detalle. Es un orbital 3p. Su n es igual a 3. L es igual a 1. Bueno, aquí hay un detalle. No está el spin, tal cual. O lento. Pero realmente esto habría que hacerlo llenando las cajitas. ¿Cómo era? Como si teníamos un orbital de 3p. ¿Cuántos electrones tenemos en ese orbital 3p? 5. 5, ¿no? Tenemos 5. ¿Y cuánto es el máximo que yo puedo tener en ese orbital 3p? 6. 6. 6. Por tanto, miren que esto es sin escribirlo, ¿no? Estamos haciendo sin escribirlo. ¿Cuántos electrones necesito para poner un electrón en cada orbital? Un electrón en cada orbital. 3. 3, ¿no? O sea que tengo 2 de más. O sea que yo ya no estoy poniendo electrones en el primer orbital con un spin positivo. Eso ya es un spin negativo, ¿no? ¿Queda claro por qué? ¿O lo escribimos? Creo que lo vamos a escribir, ¿no? Bueno, mientras se carga el Miro. Ok. Entonces, ¿cuánto teníamos? Teníamos 3S5, ¿no? Sí. Teníamos 3S5. En un orbital, perdón, 3P5. Era P. Sí, 3P5. Y en un orbital P tenemos, vamos a decir que tenemos 3 cajitas o 3 orbitales, ¿no? En un subnivel P. Entonces tengo que ubicar 5 electrones en este orbital P, en ese subnivel P. Voy a colocar 1, 2, 3. ¿Ok? ¿El siguiente dónde iría? Pues ya volvería al principio, ¿no? 4 y 5. Entonces, ¿qué spin tiene? Menos un medio, ¿no? ¿Está claro esto? Esto es el principio de construcción, ¿no? Y la regla de Hunt. ¿Está claro esto? ¿Cómo se llenan los subniveles? Bueno, entonces recuerden, 1, 2, 3, 4 y 5. Así. Fácil, ¿no? Ingeniero. ¿Sí? ¿No? Entonces, siempre que pregunten el último número cuántico, no hacen referencia a la última cajita, sino a la manera en cómo lo llenamos.
Depende. Cuántico, porque es que realmente aquí, si se fijan, la pregunta está mal planteada. No me pregunta, no me está diciendo qué número cuántico, solo dice cuál es el número cuántico. Entonces estoy asumiendo que me están pidiendo todos. ¿Okay? Ah, bueno. Okay. Ahora, esto vamos a ver. Ok, esto según el spin. Okay. Esto es lo que nos dice qué tipo de magnetismo podemos tener, sobre todo esto es muy importante en los metales, según el spin que tenemos, ¿no? Según cómo están llenados los orbitales, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un nivel semivacío, dice que es paramagnético, o sea que es atraído específicamente, ¿no? hacia un polo o hacia un campo magnético. Y ahora, por ejemplo, tenemos un nivel 2P lleno. Eso quiere decir que es diamagnético. ¿Qué gases, qué elementos se les ocurren que tengan estos niveles llenos? Los gases nobles. Gases nobles, ¿no? ¿Y saben por qué los llamamos nobles? O se llamaban nobles. Porque no reaccionan con otro elemento. Porque no reaccionaban, ¿no? Porque eran así como muy nobles, que no querían interactuar con nadie, decían. Después se descubrió que sí tenían reacciones químicas, solo que eran raras. Entonces, se les llaman gases raros ahora. Ahora, nos están preguntando qué especies tienen electrones no apareados. ¿Okay? Ok. Entonces, esto es S o S. Ah, ok, sí. Ok. Esto según es el número cuántico magnético, ¿no? Que puede ser, hemos dicho que podía ser 1, 0 o -1, ¿no? Entonces, si tengo 5 electrones de valencia, me pregunta si están apareados o no apareados, ¿no? Entonces, si tengo esto, de esta manera los distribuyo. ¿No? Bueno, está un poco rara esta diapositiva, no la revisé bien. Disculpas, porque no la corregí. No termino de entender cómo pretendí explicar esto. Mis disculpas, porque no la curé. Ok, básicamente, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que si están apareados o no apareados, ¿no? Nos dice qué número magnético tenemos, ¿no? Por ejemplo, si tengo 5 electrones de valencia, que esto no coincide con 5 electrones de valencia. Ah, ok, sí, porque este sería un nivel 3s2. Ok. Este es un 3s2, donde tengo 5 electrones de valencia. Lo que pasa es que este no sería 3p4, sino que sería 3p3. ¿Ok? Entonces, 5 electrones de valencia, ese ya es un subnivel. Ya estamos hablando de un número magnético, de una S positiva, ¿no? Y 6 electrones de valencia, que ya estamos hablando desde que hay un electrón apareado, pero hay 2 orbitales semivacíos. Y ya 7 electrones de valencia, tenemos 2 orbitales llenos, ¿no? O dos orbitales P apareados y uno vacío, semivacío. ¿Okay? Esto, pues cambiaré la diapositiva y se lo explicaré mejor porque no me gusta cómo lo he dado. Se lo explicaré mejor. Así que disculpas con eso. Ahora,
tenemos un elemento Z igual a 20, explica de manera razonable, dice su configuración electrónica, su nombre y el tipo de elemento. Okay, o sea que es un número atómico igual a 20. Okay, ¿qué elemento es ese? ¿Qué elemento es Z igual a 20? Sí, Araceli. Calcio. Calcio. Muy bien, Araceli. Calcio, ¿no? Basta con verlo en la tabla periódica. Ahora, ¿qué tipo de elemento nos dice y su configuración electrónica? ¿Alguien rápidamente me puede decir su configuración electrónica? ¿O lo dejamos para clase? Para los problemas, mejor. Ubicación en la tabla periódica y los 4 números cuánticos de su electrón diferencial. ¿Okay? Su configuración electrónica, pues basta con seguir el principio que ya conocemos, ¿no? Sabemos que si tiene un número atómico igual a 20, va a tener igual número de electrones, entonces hay 20 electrones. Vamos a hacer la configuración electrónica que nos corresponde. Fósforo. Este no es el... Ok, disculpa, chicos. No, esto tiene que ser calcio. ¿Qué número atómico tiene el fósforo? ¿Qué número atómico tiene el 15. fósforo? ¿Cuánto? 15. 15, ¿no? Sí. Bueno, disculpa, chicos, con esto. Ok, asumamos que nos dice ahora Z igual a 15. ¿Y qué es el fósforo? Ya sabemos que es un metal y todo esto, qué grupo está, eso nos lo dice la tabla periódica, pero más importante que su ubicación, me interesa que veamos el subnivel en que se encuentra, ¿no? Se encuentra en un subnivel 3P. ¿No? Aquí está la configuración electrónica del último, la resonancia, las cajas de resonancia de su último orbital, que es el 3P. Pero está mal también, porque tiene 4 electrones. 3, 1, no, disculpa, chicos, porque no cubre esta parte de la presentación. Ingeniero, Sí, Mauri. tengo una duda. Si son paramagnéticas, cuando está solo llenado uno y uno, y cuando están llenas son diamagnéticas, ¿cómo se le diría cuando son una combinación como esa? Estos son... Se me ha olvidado, pero es como es lo que decíamos aquí antes. Es lo que hablábamos aquí antes, ¿no? De que cuando están semillenos, pues debía de ser un S, ¿no? Un S o 0, ¿no? Disculpa, chicos, que esto me ha agarrado en curva. Mil disculpas. Ok, entonces creo que lo vamos a dejar ahí. Quedo pendiente de explicarles esto que está súper raro. Voy a curarlo un poquito más. Pensé que había llegado hasta el final de la presentación, pero no. Ya tienen la guía subida y vamos trabajando un poco con esto, ¿no? Y quedo pendiente también porque sí tenemos que tener cuando están niveles semillanos. Bueno, creo que sigue siendo paramagnético, de hecho, el nombre. Si hay un nivel semivacío, siempre que haya un nivel semivacío. Pero no lo recuerdo bien. Lo voy a consultar y lo hablamos mañana. Y lo que sí es que tenemos pendiente explicar el número magnético, que no lo hemos hablado, y lo tengo claro, de que no lo hemos tocado en la presentación, de hecho, así abiertamente no lo hemos explicado bien. Ya creo que tenemos claro la forma cómo nos influye en los orbitales el L, ¿no?
que va según el tipo de orbital. Tenemos claro la parte del número cuántico principal y el spin, que ya sabemos que es la orientación, pero no hemos explicado bien el número magnético. Así que eso mañana lo hablamos claro y ya pueden ir resolviendo problemas de configuración electrónica que están en la guía, ¿no?, que les subí. Y bueno, incluso mañana ya empezamos a resolver problemas. Si tienen alguna duda de alguno, pues vamos a dar rápidamente, unos 10 minutos, esto que nos quedamos pendiente, y luego ya seguimos haciendo problemas de los que están en la guía, ¿no? O si tienen otros aparte, pues los trabajamos. ¿Okay? Y esto, pues durante estos 2 días que nos faltan, vamos a hacer solo problemas de la mañana y el viernes. Y el lunes empezaríamos el siguiente tema. ¿Ok? Y lo dejamos ahí. ¿O hay alguna duda? Pues fuera de lo que tenga que ver con el magnético, que eso sí ya me he enredado aquí yo solo y prefiero aclararme yo en vez de confundirlos. ¿Alguna duda de fuera de eso? ¿Cómo haría el B, ingeniero? De ahí. Sí, el B. Este B. De hecho, también está mal. Sí, va. Sí. Y esto sí ya lo había modificado, pero ese error no lo había visto. Sí, ese error no lo había visto. Creo que hay un ejercicio parecido así en la guía, ingeniero. Creo que es el 3, me parece. Uh-huh. Pero es que no existe el nivel 2D1. Puede existir el 2P1, pero el 2D1 no puede existir. ¿Okay? El 2P2, este ya estaría bien. Y este es el mismo anterior. Uh-huh. Ya había corregido unas cosillas de estas configuraciones que estaban raras. Pero estos son iguales. Para que les quede la diapositiva curada. Bueno, igual, hoy lo que la termine de curar estas partecitas, ya se las subo para que la tengan de referencia. ¿Okay? No sé, bueno, igual quedan 5 minutos. Pero prefiero dejar esto para mañana, para que ya hablemos directamente de los 4 números cuánticos y les pueda explicar bien esto del magnético. ¿Ok? Si no hay más dudas, ahí lo dejamos por hoy. Y pues, buen día. Gracias, ingeniero. Bueno. Gracias,